Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos a este webinar donde vamos a aprender cómo conseguir clientes si te dedicas a marketing digital. Espero que os resulte todo de gran interés y que lo podáis aplicar en vuestro día a día como profesionales de marketing digital. Y recordad que al finalizar esta clase, a partir ya será sobre las 7 menos cuarto aproximadamente, en el chat podéis escribir todas las preguntas que tengáis y nada, y la responderé aquí en directo. Antes de nada, presentarme. Soy Carlos Carbellido Monzó. Soy consultor de marketing digital y social media, autor del blog uncommunitymanager.es, que si todavía no lo conocéis, os invito a que lo leáis y que os suscribáis a él. Un blog donde periódicamente, ya desde el año 2010, publico con cierta frecuencia pues artículos que tienen que ver sobre marketing digital, sobre social media y sobre posicionamiento SEO, y también temas como el que vamos a hablar hoy, sobre cómo gestionar y conseguir clientes si somos profesionales de este ámbito. Todo lo que os voy a contar en este webinar no está escrito en ningún libro, no es ninguna teoría, es simplemente mi experiencia. No es ni verdad ni mentira, es todo lo que yo he aprendido como emprendedor. Yo monté mi consultora de marketing digital en el año 2014. Ya han pasado 9 años, por tanto, he gestionado y he trabajado para todo tipo de clientes y he experimentado y he puesto en práctica todo lo que hoy os voy a contar sobre cómo conseguir clientes. Por tanto, estad muy atentos porque os voy a contar cuáles son las que mejor funcionan, mejor o peor, desde mi experiencia, o al menos las que mejores resultados a mí me han dado. Hay libros que dicen otras, pero todo lo que os voy a contar hoy aquí está basado en mi experiencia. Lo primero que tenemos que tener claro como profesionales de marketing digital, dentro de marketing digital podemos englobar de social media, community managers, SEO, diseñadores, etcétera, pero es qué posicionamiento queremos nosotros como profesionales o como empresa tener en el mercado. Yo siempre digo que hay dos posicionamientos, o bien eres bueno o bien eres barato. ¿Cómo quieres tú que te elijan tus potenciales clientes? ¿Porque eres el mejor, el más profesional, el que mejor sabe hacer tu trabajo? ¿O porque eres el más más barato del mercado? Mi consejo: apostar por la especialización y por ser los mejores en vuestro ámbito, en esa especialización que luego veremos que habéis decidido trabajar. Porque la estrategia de conseguir clientes siendo el más barato, lo único que puede ser es vuestro camino a la ansiedad, a trabajar cientos de horas al mes y a daros cuenta de que al final de mes ni siquiera conseguís un sueldo digno que os permita poder vivir con cierta tranquilidad. Por tanto, sé que muchos estáis empezando, sé que me podéis decir, es que si yo estoy empezando, tengo que ser barato porque si no, no me van a contratar. No. Intenta ser el mejor en tu ámbito, intenta demostrarlo y poner en valor esa diferenciación, y así serás capaz de conseguir que tus potenciales clientes estén dispuestos a pagar por los servicios que tú le ofreces con calidad. Porque al final, yo siempre digo lo mismo, la semana tiene 40 horas. Tú puedes trabajar 8 o 10 horas diarias. Por tanto, lo que tenemos que conseguir es que nuestros clientes nos paguen realmente lo que vale el tiempo, nuestra experiencia y nuestro saber hacer de eso que vamos a hacer por generarle a nuestro cliente un beneficio. Como os decía, lo primero que es especializarte. Es decir, no vale con decir soy consultor de marketing digital o soy community manager. De esos hay infinidad. Hay que saber encontrar cuál es el valor diferencial que a ti te hace el mejor, no en un área, sino en el nicho de mercado que tú has decidido posicionarte. Para que entendáis un ejemplo,
Yo, por ejemplo, me dedico también al marketing de influencers. Tengo una marca que se llama The Troop, en Instagram la podéis seguir, The Troop Influencers, que es una agencia especializada en marketing de influencers para empresas del sector de alimentación. Otro tipo de empresas no me van a llamar, porque yo lo que sé hacer realmente es planificar campañas con influencers que están relacionados con todos los temas de la alimentación. Esa especialización me permite a mí ofrecer a mis clientes un servicio de mayor calidad, porque ese trabajo lo he hecho muchísimas veces, y además hacerlo más rápido, porque ya he establecido unos procesos de trabajo que me permiten planificar una campaña lo más rápidamente posible. Vosotros tenéis que hacer lo mismo. Encontrar vuestro valor diferenciador, vuestra especialización. No quiere decir que no sepáis hacer cualquier otra área del marketing. No quiere decir que tengáis que renunciar a hacer otras áreas de marketing. No. Pero sí quiero decir que por encima de todas, pongáis en valor esa que a vosotros más os guste, más cómodos estéis haciéndola y, lo más importante, más rentable os resulte. Aquí vemos algunos ejemplos de posibles especializaciones. Por ejemplo, si eres diseñador web, te puedes especializar en hacer páginas web para empresas de restauración, las cuales tienen unas características como pueden ser las cartas o pueden ser las reservas online, que no van a tener otro tipo de páginas web. También te puedes especializar, por ejemplo, en campañas de Google Ads especializadas para empresas del sector de la salud, clínicas dentales, centros de estética, clínicas privadas, etc. O si eres copywriter, te puedes también especializar en la elaboración y redacción de textos para empresas tecnológicas. Porque si una empresa tecnológica está buscando un copy, le resultará más ventajoso por la experiencia que el copy puede tener si contrata a alguien que está especializado en su ámbito. O puedes, por ejemplo, ser social media manager para deportistas o clubes deportivos. O SEO para empresas de ámbito local. O trafficker digital para e-commerce de moda. La especialización que tú quieras, pero especialízate, ¿vale? Es muy importante eso para diferenciarte de tu competencia y para que tus potenciales clientes, los cuales están muchísimo más acotados, te resulta a ti mucho más fácil darles a conocer tus servicios y que ellos vean en ti como ese profesional o ese experto que realmente le va a ayudar a conseguir sus objetivos. Luego también tenemos que saber definir cuál es nuestro cliente ideal. Cuando estamos empezando, podemos optar a unos clientes, pero según vayamos creciendo profesionalmente, debemos también saber modificar cuáles son nuestros clientes o ese cliente al que yo me quiero dirigir. Y es muy importante saber filtrar a los clientes. Luego veremos distintas estrategias para atraer potenciales clientes, pero algunas lo que nos pueden generar es que lleguen a nosotros clientes que realmente no son nuestros clientes. ¿Por qué? Porque puede ser una empresa demasiado grande y no estamos nosotros preparados para abarcar ese proyecto, o pueden ser empresas demasiado pequeñas que no pueden, digamos, afrontar los honorarios que nosotros como profesionales debemos de cobrar. Por tanto, es muy importante saber filtrar. Y para filtrar, lo primero que tenemos que hacer es establecer bien cuál es la estrategia que vamos a seguir para captar nuevos clientes y luego iniciar un embudo de conversión donde poco a poco vayamos filtrando cuáles son los clientes que realmente nos interesan o no nos interesan. Lo vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de este webinar.
Paso ahora a explicaros cómo encontrar clientes. Encontrar clientes en marketing digital puede parecer sencillo, pero no lo es. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vosotros sois vuestro primer cliente. Si vosotros sois expertos en marketing digital, todo vuestro conocimiento de las estrategias y de las distintas herramientas de marketing digital lo debéis aplicar en vuestro propio proyecto. Yo, por ejemplo, tengo mi página web, uncommunitymanager.es, y ahí trabajo el posicionamiento SEO para que cualquier empresa de ámbito nacional o local que requiera una empresa como la mía, pues en Google entre, me encuentre y la página web está construida de forma que quien entre conozca qué puedo hacer y tenga las suficientes llamadas a la acción para que contacte conmigo y cerrar una reunión virtual o presencial para ver si podemos cerrar un acuerdo y que se convierta en cliente mío. Primero trabaja lo que os decía tú como tu propio cliente, y es muy importante que el movimiento lo demostréis andando. Aquí no se ve PowerPoint, pero bueno, era una animación. Por tanto, primer punto, posiciónate en Google. Si tú eres consultor SEO o consultor de marketing digital y no es capaz de aparecer en Google cuando alguien busque tu categoría profesional o el servicio que tú ofreces, no tiene ningún sentido. Nadie contratará jamás a un SEO que él mismo no aparezca en la primera página mínimo de Google como resultado de búsqueda. Por tanto, si todavía no lo tenéis, crearos vuestra propia ficha en Google+, optimizarla y trabajar para que cuando alguien busque SEO Valencia o SEO vuestra ciudad, social media vuestra ciudad, community manager, os encuentre sí o sí a vosotros. Luego es muy importante para cualquier profesional de marketing digital trabajar sus redes sociales. Muchas veces, por falta de tiempo, las descuidamos. Pero insisto en lo que os decía antes, nosotros somos un cliente más nuestro. Por tanto, un tiempo de tu jornada laboral, 2-3 horas a la semana, debes de dedicarlas a la creación de contenidos para tus redes sociales o para tu blog. Podéis entrar si queréis a mi cuenta de Instagram, que es uncommunitymanager.es, y ahí veréis que periódicamente pues comparto contenido cuyo objetivo no es captar clientes. No confundamos, las redes sociales no son el espacio para captar clientes. Muchas empresas lo confunden y te bombardean con publicaciones de llámame, llámame, llámame. No. Las redes sociales son un espacio para darte a conocer y transmitir confianza, mostrar quién eres y cuál es tu tono y cuál es tu experiencia profesional, porque será la página web la que cierre ese cliente. Alguien puede buscar, entrar a tu página web e irse a las redes sociales para conocerte mejor, pero luego volverá a tu página web para ya llamarte o escribirte un formulario para pedirte una propuesta. Lo dicho, las redes sociales vuestras son una parte fundamental para conseguir clientes. Trábajalas, dedica mínimo 2 o 3 horas a la semana a trabajar en marketing digital de tu propio proyecto personal. Haz networking. Hacer networking no me refiero a ir a eventos y repartir tarjetas. El networking consiste en ganarte la confianza de otros profesionales desde la ayuda. Es decir, si a mí alguien me dice que necesita un programador web y yo le aconsejo o le recomiendo a profesionales que yo conozco y sé que trabajan bien, ese profesional que yo he recomendado va a sentirse en deuda conmigo. Por tanto, cuando él o a él le soliciten información sobre alguien que sea especializado en marketing digital o en social media, si hemos creado una vinculación profesional, muy posiblemente se acordará de mí y me llamará. Y esto es una de las mejores formas para conseguir buenos clientes. ¿Por qué? Porque ese contacto que te viene
a ti gracias a una referencia que alguien le ha pasado sobre ti, ese contacto ya viene con una recomendación, con una predisposición positiva hacia ti. Por tanto, si esa persona pide 2 o 3 presupuestos a otros profesionales, siempre digamos que tu presupuesto va a estar mejor visto o mejor tratado frente el de otros profesionales que no conoce o no tiene ninguna referencia. Luego también es muy importante trabajar vuestra marca personal. Es decir, posicionaros en vuestro ámbito profesional, en este caso en el marketing digital, como especialistas, porque a mí no me gusta utilizar jamás el término experto, especialistas en vuestro ámbito. Os sorprenderá la cantidad de veces que os pueden llegar a contactar gente que te dicen, no, a mí tu teléfono me lo ha pasado X persona. Y tú no saber quién es esa X persona. ¿A qué es debido esto? Que tú te has creado una buena marca personal que transmite credibilidad y transmite confianza, y eso hace que personas que tú no conoces estén dispuestas a recomendarte porque saben que tú eres un buen profesional en tu ámbito. Luego, otra forma de conseguir clientes, de ganar visibilidad y de darte a conocer, y lo más importante, de poder contar cómo tú trabajas y cuál es tu conocimiento, es organizando talleres gratuitos. Por ejemplo, si tú has decidido especializarte en gestión de redes sociales para empresas del sector turístico, ¿por qué no vas a hacer un webinar o por qué no te pones en contacto con alguna asociación de empresas del sector turístico para ofrecerles de forma gratuita un taller de 1 hora o 1 hora y media donde aprendan a mejorar la gestión de sus redes sociales? Es una forma de tú estar en contacto directo con profesionales que pueden ser tus potenciales clientes. Luego también el tema de ayudar a otros profesionales y ellos te ayudarán. Si alguien, aunque tú no conozcas o no os conozcáis personalmente, se pone en contacto con vosotros, bien sea para pediros asesoramiento o, por ejemplo, los universitarios muchas veces se ponen en contacto conmigo, o alumnos de otros másteres se ponen en contacto conmigo o bien para hacerme una entrevista o bien para que les resuelva algunas dudas. Esa gente el día de mañana pueden ser potenciales clientes tuyos. Si tú les has causado una buena impresión y han tenido una buena experiencia contigo, muy posiblemente cuando ellos tengan la necesidad o necesiten de un profesional como tú, se acordarán de ti y te llamarán. Luego, lo que decía antes, las recomendaciones. Las recomendaciones no es solo que tu familia hable bien de ti, es conseguir que otros profesionales, cuando alguien les pregunte por un especialista en tu ámbito, se acuerden de ti y te recomienden. También puedes pedirles a tus potenciales clientes, mejor dicho, puedes pedirle a tus clientes que en tu ficha de Google Maps escriban un comentario contando la experiencia que han tenido trabajando contigo. Y esas reseñas de Google Maps generan muchísima confianza. Muchísimas veces la gente llama o no llama a una empresa porque ha leído las recomendaciones. No solo tienen importancia en sectores como el sector de la hostelería, también en nuestro ámbito pueden jugar un papel muy, muy importante. Luego también otra estrategia para captar clientes, aunque no es la más importante ni la más valiosa de mi experiencia, es hacer campañas de email marketing. Obviamente, para hacer campañas de email marketing, primero tienes que tener una base de datos de potenciales clientes. Y tú, para generar o conseguir esa base de datos, lo que tienes que hacer son diferentes acciones de content marketing donde crees un contenido que le puede resultar útil a tu potencial cliente. Tu potencial cliente se descargará ese
contenido y te da a ti el permiso para que posteriormente le puedas mandar o hacer campañas de mail marketing ofreciendo tus servicios. Aquí es muy importante que la secuencia de mailings la estructuréis bien para que realmente sea útil. Un ejemplo para captar esta base de datos, volviendo al ejemplo de empresas del sector turístico, podríamos hacer un ebook de cómo conseguir llenar el libro de reservas de tu casa rural. Y ahí das tú una serie de recomendaciones. Entonces, todos aquellos gerentes o directores de casas rurales pueden descargarse tu ebook. Para descargárselo darán su correo electrónico y el permiso para que tú les mandes mails. Entonces, a partir de ese momento, tú ya puedes iniciar distintas campañas para que esa persona que se ha descargado ese ebook pueda acabar siendo tu cliente. Hay que entender también aquí la tasa de conversión. Si 100 personas se han descargado el ebook, con conseguir que 1 o 2 se conviertan en nuevos clientes ya sería suficiente. Estaríamos hablando de una tasa de conversión de un 1 o un 2%. Pero en marketing digital hay una cosa muchas veces que se nos olvida y se les olvida también a muchísimas grandes empresas, como es el caso también de las empresas de telefonía. Muchas veces es más importante fidelizar a los clientes que tenemos que trabajar en conseguir nuevos clientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el momento que tú has conseguido suficientes clientes para obtener tu nómina y también tener una cierta capacidad de ahorro, es decir, que tu proyecto te dé beneficios, trabaja con la finalidad de cuidar al máximo esos clientes, que estén satisfechos contigo y que no se vayan con otro. ¿Por qué? Porque de esa forma tú ahí ya tienes garantizados unos honorarios fijos todos los meses, en el caso de los que nos dedicamos a social media. Luego también esos mismos clientes te pueden pedir más trabajo si tú lo haces bien y por tanto tu facturación aumentará sin necesidad de estar cada día preocupado por conseguir nuevos clientes. Vamos a ver ahora, una vez que hemos iniciado las distintas estrategias para captar clientes y empezamos a conseguir que se pongan en contacto con nosotros para pedirnos una propuesta, vamos a ver qué tenemos que hacer para que nos la aprueben. Tenemos que tener muy claro una cosa. De todas las solicitudes de propuestas que te pidan, posiblemente de cada 10 o cada 15 consigues que te aprueben una. Pero aquí lo difícil es conseguir que te soliciten 10. Porque si solo te solicitan una al mes, necesitarás 10 meses para cerrar un nuevo cliente. Entonces, vamos a ver ahora qué tenemos que hacer para intentar que ese que se ha puesto en contacto con nosotros y nos pide una propuesta y que de verdad es un cliente que queremos conseguir, nos acepte la propuesta. Lo que os decía, no te desanimes si de cada 10 propuestas te aprueban solo una. No podemos gustar a todo el mundo. Habrá gente que esté buscando un perfil y no seamos nosotros, que no le encajemos o que realmente finalmente, que pasa muy a menudo, tú le pases un presupuesto y decide hacerlo con un amigo que sabe mucho de redes sociales o con un amiguete. Es muy habitual eso, pero no os preocupéis. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando alguien nos pide una propuesta es hablar con él. No mandéis nunca un presupuesto sin haber tenido antes un contacto con esa persona. Yo lo que hago es cuando alguien me manda un correo electrónico, lo primero que le respondo es si le puedo llamar o por favor que agende en mi calendario una reunión online, una conferencia, para que él me pueda explicar con más detalle su proyecto y yo así le pueda hacer una propuesta que realmente se ajuste a lo que él necesita.
Si no te contesta a la opción de hablar por teléfono o mantener una conferencia contigo, ese ya pasa directamente a la lista del olvido. ¿Qué quiere decir con esa actitud? Que realmente no está interesado por tus servicios. Si tuviera realmente interés, sí se molestaría en explicarte qué es lo que necesita. Una vez hemos tenido esa primera conversación o esa conference, tú ya puedes ver si realmente tú puedes ayudarle o no puedes ayudarle. Entonces, si puedes ayudarle, le preparas una propuesta, se la envías y le llamas por teléfono para explicársela. Porque muchas veces cuando la reciben por correo electrónico, hay que entender que lo que para nosotros resulta muy fácil de entender, a alguien que no sabe nada de marketing digital le cuesta mucho entenderlo. Por tanto, llama y se lo explicas. Luego, el presupuesto. Yo siempre intento enviar junto al presupuesto una presentación de ese servicio específico para que vea cómo yo trabajo y ejemplos de mi trabajo. En el presupuesto os recomiendo que los hagáis con aplicaciones o herramientas de crear presupuestos. Hay dos, una es Contasimple, otra se llama Kipu, que te permiten hacer de una forma muy sencilla los presupuestos. Olvidaros de hacerlos en Excel o en Word porque eso es bastante poco práctico. También os recomiendo que listéis los servicios que vosotros ofrecéis y a cada servicio le pongáis ya un precio unitario. Luego siempre esos precios los podéis ajustar, pero para que os resulte mucho más fácil a la hora de preparar un presupuesto, ya tenéis vosotros vuestro documento de tarifas donde indicáis cuál es el concepto, todo lo que incluye, lo explicáis bien y ponéis el importe de ese servicio. Luego también es importante cuando alguien os pida un presupuesto, intentad enviarlo lo antes posible. No demoréis mucho más allá de 2 o 3 días. Es importante también que en el presupuesto ponga el periodo de validez, por ejemplo, 30 días. ¿Qué quiere decir esto? Que si transcurridos más de 30 días no te han aprobado ese presupuesto, tú puedes modificar el presupuesto a los 60 días o cuando quieras. ¿Por qué digo esto? Yo he pasado presupuestos hace 3 años y ese cliente te llama a los 3 años, y es verdad lo que os estoy contando, y os dice que ahora sí aprueba el presupuesto. Obviamente, los precios que tú manejas hoy no son los mismos que manejabas hace 3 años. ¿Por qué? Porque la vida ha subido, tu experiencia ha aumentado, tus costes pueden haber aumentado, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que valía un servicio hace 3 años, a día de hoy ya no puede valer lo mismo. También es importante en el presupuesto indicar la forma de pago. Por ejemplo, si es una página web, os recomiendo que se facture la mitad al inicio y el resto a la entrega del proyecto. O si es, por ejemplo, una gestión de redes sociales, si vuestro banco os lo permite, que siempre los pagos se hagan domiciliados. De esa forma será más difícil tener impagos o que algún cliente decida no pagaros. En el presupuesto detallar siempre bien todo lo que incluye y lo que no incluye, y es muy importante sobre todo llamar al cliente y explicárselo. Y intentar redactar el presupuesto de forma que alguien que no sabe nada de páginas web o de social media lo entienda. Porque lo que a nosotros nos puede parecer muy sencillo, por ejemplo, un hosting o un dominio, alguien que tiene una empresa o una escuela, por ejemplo, de danza, no tiene por qué saber qué es un hosting o qué es un dominio. Luego, mi recomendación es que jamás hagáis ofertas, ni 2x1, ni descuentos, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque eso desprestigia vuestro trabajo. Ayer, sin ir más lejos, un potencial cliente me llamó y me dijo que me iba a pagar 6 meses por adelantado
y que si por pagarme 6 meses por adelantado le hacía un descuento, que no tendría yo muchos clientes que me pagaran por adelantado. Y yo directamente le dije que no, que en mi empresa habían unas tarifas, que las tarifas eran en función del servicio que se prestaba y por tanto no hacíamos ningún tipo de descuento. Y eso también a ti como profesional te da una credibilidad. Hace muchos años me pasó algo muy parecido. Un cliente me dijo presupuesto aprobado, pero me lo tienes que bajar un 30%. Mi respuesta fue no, aquí no bajamos presupuestos. ¿Por qué? Porque tú te tienes que hacer valer como profesional. No entres al juego de regateo. El cliente que realmente esté dispuesto a valorar tus servicios y a valorarte a ti como profesional, no te va jamás a regatear ni un solo céntimo. Y lo que os decía antes, reúnete, aunque sea videoconferencia, pero siempre mantén una reunión con tus potenciales clientes. ¿Por qué? Porque en esa conversación tú simplemente con cómo tú te expresas, qué es lo que cuentas, vas a transmitirle confianza, seguridad a tu cliente o todo lo contrario. Si tú eres un mal profesional que no tienes experiencia, en esa llamada telefónica va a quedar patente. Por lo cual, si tú realmente eres un buen profesional, hazlo valer, demuéstralo y eso lo puedes hacer en una videollamada, en una llamada telefónica o en una reunión presencial. Y de esa forma será muchísimo más fácil que a la hora de elegir una u otra propuesta, el cliente decida apostar por tu propuesta. Y muchas veces es muy importante escuchar a los clientes. Yo no estoy diciendo aquí que hagáis lo que el cliente quiera que hagáis, pero sí escucharle, porque los clientes quieren a alguien que les escuche, que entienda su modelo de negocio para que realmente sepa cómo le tiene que ayudar, cuáles son sus prioridades y le sepa ayudar. Igual que ganamos clientes, os decía antes que hay que fidelizarlos. Pero los clientes, como todo en esta vida, no son eternos y es muy fácil, bueno, muy fácil tampoco, afortunadamente, pero es posible que perdamos algún cliente. Y muchas veces los perdemos por causas que no tienen nada que ver con nosotros. A mí me ha pasado de tener un cliente, el responsable de marketing de la empresa es el que decide apostar por ti y a esa persona que la despidan y entra un nuevo responsable de marketing. Ese nuevo responsable de marketing lo primero que quiere es trabajar con su equipo de confianza, es decir, con sus amigos. ¿Qué es lo primero que te va a pasar a ti? Que pierdes ese cliente. Tú no has hecho nada malo, tú has demostrado en todo momento hacer un buen trabajo, pero hay una circunstancia externa a ti, como puede ser que entre otra nueva persona que quiera incorporar a sus amigos, que decide que ya no cuenta contigo. Eso es una realidad y está ahí. Y desgraciadamente funciona así el mercado laboral. Que sepáis que puede pasar y es algo que tampoco os tiene que afectar de forma profesional porque es algo que no depende de ti. ¿Cuáles son las posibles causas? Una de ellas es porque se van con otro. Cuando se van con otro, puede muchas veces deberse a que otro es más barato que tú y por tanto tú ahí no estás sabiendo poner en valor tu trabajo y los resultados que estás generando, o que llega otro y le convence de que él es mejor que tú y al final pierdes el cliente. Por lo cual es muy importante generar una buena relación profesional con tus clientes y mantener un contacto continuo donde quede constancia de lo que estás haciendo y los resultados que tu cliente está obteniendo gracias a tu trabajo. Otra causa de perder clientes, que a todos nos puede pasar, es porque eres un desastre. Porque entregan malos informes, porque no publicas, porque la página web no mejora, porque nada funciona, etcétera, etcétera. Otra causa es porque la empresa tiene poco dinero, por el motivo que sea, y deciden
hacérselo ellos o su primo o un empleado y ya cuando continúan contigo. Por eso es muy importante cuando empezamos un proyecto ver si realmente esa empresa económicamente tiene capacidad para abordar un servicio de social media o una nueva página web o posicionamiento SEO. Otra causa de perder clientes es porque no tienen dinero o porque cierran. Por ejemplo, en la pandemia se decía que era una oportunidad para el marketing digital, una oportunidad relativa. Hubo muchas empresas que al no tener clientes tuvieron que reducir gastos y uno de los gastos que primero recortan es el tema de publicidad y comunicación o directamente cierran y por tanto tú dejas de tener ese cliente. Otra causa puede ser porque no lo soportas. Al final eso son relaciones, hablamos prácticamente todas las semanas con todos los clientes y pueden haber clientes que sean muy tóxicos, que te crispen demasiado y decides que ya no continúas trabajando. Esto a mí me ha pasado. Clientes que te llamaban siempre a malas, con amenazas, exigiendo, y al final te das cuenta que lo mejor que puedes hacer es finalizar la relación y ese tiempo que dedicabas tú a ese cliente, a partir de ese momento lo vas a dedicar a tu propio proyecto para así conseguir mejores clientes y clientes que realmente valoren tu trabajo. Y la última causa de perder un cliente es que no te paguen. Esto es una realidad que a todos los que nos dedicamos a esto seguro que nos ha pasado. ¿Cómo podemos prevenir esto? Primero, elaborando un contrato. Elaborar con todos vuestros clientes un contrato. En mi página web, uncommunitymanager.es, hay un artículo donde explico cómo redactar un contrato y os podéis descargar de forma gratuita una plantilla. Eso no es suficiente. Si podéis, intentar, por favor, domiciliar los pagos con ese cliente. La domiciliación depende del banco. El banco tiene que autorizar a que tú puedas cargar los recibos a tus clientes. De esa forma, si el cliente te devuelve el recibo, pues tú directamente cesas de trabajar para ese cliente, ¿vale? Llevar bastante cuidado con esto. También hay algo muy habitual. Aquellos que no te pagan al principio quieren demostrar que son muy buenos pagadores. Te pagan el primer mes, luego ya nunca más y tendrás que estar detrás de ellos. Hay empresas que se dedican a recuperar la deuda, pero para que ellos puedan recuperar la deuda es conveniente que tú tengas un contrato firmado y las facturas y demostrar que el trabajo tú lo has hecho. ¿Cómo lo demuestras? Todos los meses elaborando un informe del trabajo que se ha realizado y los resultados que ha obtenido. Y con esa información os puedo decir por experiencia propia que si llegáis a un juicio porque alguien no os paga, lo podéis ganar el juicio si vosotros demostréis realmente que el trabajo se ha hecho y que quien no ha cumplido su parte es el cliente que nos ha pagado. Y no todos los clientes son tu cliente. Sobre todo al principio queremos trabajar para todos, cualquier tipo. No, tenemos que saber elegir a aquellas empresas que realmente os vayan a aportar algo profesionalmente. Insisto, cuando empezamos, desgraciadamente tenemos que coger a lo mejor clientes que no nos apetecen, pero con la experiencia y con los años, poco a poco podréis elegir con quién trabajáis y con quién no. Por mi parte, esto ha sido todo. Vamos bien de tiempo, por tanto, podéis escribir en el chat las preguntas que queráis. Así yo las leo y os contesto en directo. Vale, voy a ver si ya están entrando las preguntas. A ver. Vale, Blanca Gonzalo, perdón, dice,
El posgrado de narrativa transmedia, si trabajo como autónoma en este campo, ¿cuánto tengo que cobrar por servicio? Eso solo lo puedes determinar tú en función de las horas que debas dedicar a cada proyecto y el precio de tu hora, ¿vale? Es decir, yo no te puedo decir cuánto debes de cobrar por tus servicios. Tú tienes que calcular cuántas horas vas a trabajar a la semana, cuánto quieres ganar al mes y en función de eso determinar cuál es tu precio hora y tarificar así tus servicios. Alberto pregunta, ¿cómo de importante es encontrar al interlocutor correcto en la empresa cliente para poder llevar a cabo un proyecto? ¿Cómo detectas quién crees que es el decisor en el cliente? A ver, es decir, muchas veces se puede poner en contacto contigo directamente la persona que toma la decisión o otras veces se pone en contacto contigo una persona del equipo. Cuando la decisión no la toma la persona que se ha puesto en contacto contigo, es más difícil que cierre la negociación. ¿Por qué? Porque quien toma la decisión se va a basar muchas veces en el precio que tú ya has pasado. ¿Cómo encontrar interlocutores? Que tú no encuentras al interlocutor. El interlocutor se pone en contacto contigo. Yo no elijo con quién hablar de mis clientes. Ellos son los que deciden con quién quieren que hable. ¿Cuál es el sitio donde se pueden dejar una plantilla de contrato? Lo que decía en mi blog, uncommunitymanager.es. En el buscador ponéis plantilla contrato y ahí la tenéis. Vale. ¿El mail marketing es bueno llevar a los clientes a una landing page? Sí. Siempre que hagamos una campaña de mail marketing, debe de llevarse directamente a una landing page donde ahí, digamos, genere una conversión. Vale, Edgar, ¿por qué sugieres poner .es? En tu caso estás en España en lugar de .com. No, mejor poner .com. En mi caso es .es porque cuando yo compré el dominio, pues estaba empezando y no sabía cuál era la mejor opción. Puse la web en .es, tengo los dos dominios, pero bueno, si podéis siempre .com. Natalia, gracias por el webinar. ¿Vas a realizar más próximamente? Eso depende de la escuela. Por mí, encantado de estar aquí conectado con vosotros y viendo todas las inquietudes que tenéis. María, ¿qué debo considerar en mi sitio web para que esté bien optimizado y cierre clientes? María, esa pregunta es muy amplia. Es decir, yo te recomiendo que curses cualquier máster de IEBS School y ahí pues en el tema de SEO y de marketing web os lo explicarán. Miguel, ¿has conseguido clientes a través de LinkedIn? Sí, cuando empecé, pero no es mi principal fuente de atraer clientes. Mi principal fuente de atraer clientes es por el posicionamiento SEO de mi web y por recomendaciones de otros clientes o de gente que me conoce. ¿A qué ventaja competitiva le das más importancia? A ver, para mí lo más importante es la honestidad. Y la honestidad la tienes que demostrar en todo momento. Tú trabajando te puedes equivocar con un cliente, pues lo admites, no hay que poner excusas. Hay muchas empresas que intentan engañar o vender cosas que no son a los clientes. Yo en todo momento soy honesto, es decir, a mis clientes o potenciales clientes les digo cómo trabajo y cómo lo voy a hacer. Es decir, y les explico por qué mis servicios valen esto y por qué de otro vale la mitad o muchísimo menos. ¿Vale? Es decir, para mí lo más importante es la honestidad. Elga trabaja con clientes de otras partes del mundo, solo en España. Yo he hecho campañas de publicidad, por ejemplo, para otros países, Alemania, Italia, pero bueno, sí que es cierto que la mayoría de clientes que tengo son de España por un poco porque al final, es decir, buscamos proximidad y también obviamente si yo trabajo para Latinoamérica, los honorarios de una empresa de España suelen ser mucho más caros que los que puede ofrecer cualquier empresa de Sudamérica o de Latinoamérica.
Marión, gracias por tan valiosa información, ya que a veces uno cree que con solo las redes sociales es suficiente para el mercado de tu empresa. Gracias por aclarar que el website es sí, exactamente. Es decir, yo siempre digo que las redes sociales son los satélites para darte visibilidad, pero lo más importante ha de ser siempre vuestra página web. Todo profesional ha de tener una página web que sea su tarjeta de presentación, que genere confianza y que demuestre cómo trabaja ese profesional. Yo os invito a visitar la mía, uncommunitymanager.es, donde ahí me podéis conocer con más detalle, explico cuál ha sido mi trayectoria, los servicios que ofrezco y también pues comparto información sobre marketing digital pues para posicionarme como alguien que realmente sabe en este ámbito y que no tiene ningún problema en compartir su conocimiento con cualquier otro profesional. ¿Más preguntas que tengáis? Si no tenéis más preguntas, insisto, os invito a visitar mi página web uncommunitymanager.es y también a seguirme en Instagram, @uncommunitymanager.es, con el punto, uncommunitymanager.es. Y así que cuando me sigáis, pues yo enseguida devolveré el seguimiento y cualquier duda me la podéis preguntar también por ahí. Miguel, en Google Ads hay mucha competencia en este campo. ¿Lo usas? Yo Google Ads no lo utilizo. ¿Por qué no lo utilizo? Porque con el posicionamiento SEO tengo suficiente, ¿vale? Cierto es que yo llevo trabajando en SEO de mi web desde el año 2010. Han pasado ya muchísimos años, por lo cual está muy bien posicionada. ¿Más preguntas que tengáis? ¿Os ha quedado todo claro? ¿Algo que queráis que explique mejor, matizar, alguna sugerencia o algo que no estéis de acuerdo? ¿Qué opinas de la inteligencia artificial para la creación de contenido? A ver, yo no la utilizo y no, a ver, me imagino que poco a poco estará más desarrollada, pero bueno, es decir, el factor humano creo que de momento debe de estar por encima. ¿Más preguntas? Para analizar resultados siempre Google Analytics, hay más, pero Google tiene toda la información, por lo cual es la mejor para analizar resultados y poder sacar conclusiones en cualquier sitio web. ¿Cuál crees tú que sea el futuro del metaverso en el marketing digital? ¿Deberíamos adentrarnos más en este tema? Sí, es decir, en marketing digital, cada vez que veamos que aparece algo nuevo, es importante intentar llegar lo antes posible. ¿Por qué? Porque si no, cuando queramos llegar, ya es tarde. Pasa un poco como con el caso de TikTok. A la gente de marketing digital TikTok no le gusta, pero TikTok es una herramienta súper poderosa, mucho mejor que Instagram, para alcanzar nuestro público objetivo. Y TikTok le sirve a cualquier tipo de empresa. Allí ya hablaba yo con un asesor financiero y le decía, es que TikTok también tiene un espacio para ti, no es una red de bailar, es una red para compartir información de una forma diferente. Melissa, ¿cuál es el sitio del que puedes dejar la plantilla de contrato? Lo que os decía de mi blog, uncommunitymanager.es. Entras en el blog, en el buscador pones plantilla de contrato y ahí tienes un artículo donde explico cómo redactar un contrato y tienes la plantilla gratuita disponible. ¿Más preguntas? Pues si no tenéis más preguntas, ha sido un placer estar. Ah, sí, llega otra. Casio y Tingon han aprovechado muy bien la oportunidad. Sí, realmente sí. Pero bueno, es decir, creo que es un tema que, bueno, que ya se ha hablado mucho, tampoco le vamos a dedicar más tiempo a eso. Pues lo dicho, cualquier duda que tengáis, cualquier sugerencia, cualquier comentario, estaré encantado de seguiros en mis redes sociales. Bueno, aquí Marta María. A veces es difícil poder explicarle a los clientes en este mundo del metaverso y las criptomonedas.
aquí muchas personas en Portugal piensan que no tiene futuro o es una pirámide, fraude. Ese tipo de cliente no es ideal. A ver, hay que saber, hablamos un poco más de las herramientas de presupuesto. Vale, herramientas de presupuesto. Conta Simple y Kipu, ¿vale? Las dos os ayudan a hacer presupuestos, testearlas. Conta Simple o Kipu. Las dos a mí me gustan mucho y he trabajado con las dos. ¿Cumple la misma función Facebook Ads al momento de los gastos en campaña para clientes? Pero cumple la misma función Facebook Ads al momento de los gastos en campaña para clientes. Ángelo, no entiendo la pregunta. Fernando, ¿puedo conseguir este vídeo grabado en YouTube u otra plataforma? Creo que la escuela lo va a publicar. No estoy seguro, pero creo que sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, en el canal de YouTube de la escuela. Sí, queda grabada. Hay otra versión con versiones gratuitas para hacer presupuestos en Panda. No lo sé. Es decir, yo os he hablado de las dos herramientas que yo utilizo. Creo que tienen versión gratuita ambas. Pues si no tenéis más preguntas, a ver si... ¿Cómo se podría competir con una empresa que lleva el mismo rubro, pero es más conocida? Palabras claves al momento de realizar el posicionamiento para que quede hacer más conocida y también la calidad. Hacéis preguntas que son demasiado genéricas y que no le puedo dar respuesta en una frase o dos, ¿vale? No obstante, lo dicho, contactar conmigo a través de mi Instagram o me mandéis un correo electrónico a soy@uncommunitymanager.es y nada, siempre y cuando por mis conocimientos pueda, pues os responderé encantado. Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos por vuestra atención, a la escuela por darme la oportunidad esta tarde de estar en contacto con todos vosotros y compartir mis experiencias gestionando y consiguiendo nuevos clientes. Y nada, muchísimos éxitos y espero que todo haya sido muy interesante y que hayáis aprendido un poquito. Muchas gracias, muy buenas tardes y nada, nos vemos en las redes. Un saludo a todos.